Los cuentos populares son el alma de un pueblo, el eco de su historia y el reflejo de sus creencias más arraigadas. En Chile, la tradición oral ha sido el medio por el cual generaciones han transmitido relatos llenos de magia, picardía y misterio. Ramón Lavalle Albiol, con su labor de recopilación, nos deja un testimonio invaluable de estas historias que, de boca en boca, han llegado hasta nuestros días. En esta serie de audiolibros, exploraremos los cuentos chilenos de nunca acabar. Relatos llenos de astucia, fantasía y enseñanzas que nos sumergen en la cosmovisión de una nación. Descubriremos personajes legendarios como Pedro Urdemales y Juan Soldado, así como mitos de brujas, aparecidos y barcos fantasmales. Acompáñanos en este viaje por la imaginación popular chilena, donde cada cuento abre la puerta a otro, y la historia jamás se detiene. Capítulo 1. El arte de contar cuentos en Chile. Cuando la noche cae sobre los campos chilenos, cuando el viento frío de la cordillera se desliza entre las rendijas de las viejas casas de adobe y las llamas chisporrotean en el fogón, la voz de un narrador se alza en la penumbra. En su entonación pausada y vibrante se esconden siglos de tradición oral, un legado transmitido de generación en generación, donde cada palabra es más que un simple sonido, es un portal a un mundo de prodigios, astucias y maravillas. El arte de contar cuentos en Chile es una herencia antigua, moldeada por los relatos indígenas, las leyendas hispánicas y los ecos de viejas narraciones europeas que viajaron en barcos y carretas hasta perderse en las quebradas del sur o en los desiertos del norte. Pero no es solo la historia lo que se cuenta, es el modo en que se dice, la cadencia de la voz, el momento exacto en que el silencio se adueña de la audiencia para dejar caer la frase final con un susurro de misterio. El narrador como portador del tiempo. Desde los albores de la historia chilena, han existido hombres y mujeres que cargan en su memoria un universo de relatos. No son solo contadores de historias, son guardianes de la tradición, portadores de un tiempo antiguo que se desliza entre las palabras. En los campos, bajo los cielos infinitos de la Patagonia o en los valles centrales, los narradores surgen en los velorios, en las fogatas de los invernales o en las fiestas patronales. Son aquellos que, con una mirada profunda y una voz pausada, comienzan un cuento con la frase infaltable, dicen que dicen. En los pueblos pequeños, la llegada de un forastero podía ser la excusa perfecta para desempolvar los relatos que parecían dormir en la memoria colectiva. En los patios de tierra apisonada, donde el mate circula y las guitarras descansan, el narrador inicia su historia. Y así, entre risas y silencios, los oyentes se sumergen en un mundo de encantamientos, de amores imposibles, de brujas que vuelan y barcos que surcan mares de sombras. Las claves del relato oral. El cuento chileno no es simplemente narrado, es representado. El narrador no solo habla, sino que imita voces, exagera gestos y juega con los tiempos de la historia. Sabe cuándo prolongar un silencio para aumentar la tensión y cuándo alzar la voz para enfatizar un giro inesperado. No importa cuántas veces se haya contado la historia, cada vez se dice de manera diferente. Los cuentos de nunca acabar son quizás el mejor ejemplo de este arte. Son relatos que parecen no tener un final concreto, que se alargan como un hilo sin desenlace, dejando al oyente atrapado en la expectativa infinita. Es una trampa narrativa, un juego en el que el narrador prueba la paciencia de quien escucha, y en el momento en que alguien se atreve a preguntar, ¿cuándo termina?, la respuesta invariable es una sonrisa pícara, mañana sigo. Los escenarios de la narración. El espacio donde se cuenta el cuento también es crucial. En los campos chilenos, los relatos encuentran su lugar en la cocina, ese rincón donde el fuego es el corazón del hogar y las sombras proyectadas por la lumbre dan vida a los personajes de la historia. En las ciudades, las historias se cuentan en las reuniones familiares, entre vasos de vino y platos de comida humeante, donde los niños escuchan con los ojos muy abiertos y los mayores asienten con una sonrisa de complicidad. Pero hay otros espacios, más solemnes, más oscuros, los velorios, donde la muerte se acompaña con cuentos. Es aquí donde el narrador pone en juego su habilidad para transformar el dolor en asombro, donde los relatos de aparecidos, de almas en pena y de viajes al más allá se convierten en el consuelo de los vivos. El cuento como reflejo del alma chilena. Cada historia contada es un espejo de la identidad chilena. En los cuentos de nunca acabar se revela la picardía criolla, la astucia del campesino, la lucha constante contra el destino, la risa como respuesta a la adversidad. Son relatos en los que se esconde la esperanza, el miedo y la imaginación de un pueblo que ha encontrado en la palabra su refugio y su bandera. Y así, entre risas, sobresaltos y miradas expectantes, el cuento avanza y se multiplica,
se adapta a los tiempos y a los oyentes. Porque en Chile, el arte de contar historias no ha muerto, y mientras haya alguien que escuche, habrá alguien que diga, dicen que dicen, y el cuento continuará, sin final, sin apuro, como un río que nunca deja de correr. Capítulo 2. El enigma de Pedro Urdimales. Pedro Urdimales es un nombre que resuena en el imaginario popular chileno como un eco de picardía, astucia y desenfado. No hay rincón en el campo donde su figura no haya sido evocada en una historia, donde su nombre no haya servido para ilustrar la inteligencia del más humilde frente al poderoso, la victoria de la malicia sobre la fuerza bruta. Pero, ¿quién fue realmente Pedro Urdimales? ¿Es un hombre de carne y hueso que alguna vez caminó por los senderos polvorientos de Chile, o es solo un personaje nacido de la imaginación colectiva? Su rastro se pierde en la bruma de los siglos, entre cuentos transmitidos de generación en generación, deformados por la voz del narrador, enriquecidos por el ingenio de cada época. Un pícaro sin tiempo, sin origen definido, que bien pudo haber surgido de la tradición española y haber cruzado el Atlántico en las embarcaciones de los conquistadores, para luego echar raíces en el alma mestiza del continente americano. El arquetipo del pícaro. Pedro Urdimales no es un héroe en el sentido clásico. No es un guerrero ni un caballero, ni un hombre de virtudes intachables. Su arma no es la espada ni la fuerza bruta, sino la inteligencia afilada como una daga, la astucia que convierte lo imposible en posible. En sus historias, engaña a los ricos, burla a los patrones, confunde al diablo mismo y siempre encuentra la manera de salir ileso de cualquier embrollo. En la tradición chilena, el pícaro es un personaje recurrente, una figura que se opone a la autoridad, a las normas impuestas por la sociedad, pero no desde la violencia ni la rebelión abierta, sino desde la burla, la trampa bien tejida, la jugada maestra que hace tambalear a los poderosos. Es el reflejo de un pueblo que aprendió a sobrevivir a la adversidad con ingenio, que hizo de la risa un escudo y de la trampa un arte. Pedro Urdimales encarna esa idiosincrasia, esa manera de ver el mundo donde la astucia es la única moneda de cambio para aquellos que no poseen más que su ingenio. Su historia es la historia de todos los que, con una sonrisa socarrona y una respuesta rápida, han logrado burlar el destino y encontrar su propio camino en un mundo que parece estar en contra. Relatos y hazañas de Pedro Urdimales. A lo largo de Chile, sus cuentos toman formas diversas, adaptándose a los tiempos, a los lugares, a las voces que los cuentan. En algunos relatos, Pedro Urdimales es un niño travieso que desde pequeño demuestra una inteligencia fuera de lo común. En otros, es un joven que recorre los caminos en busca de nuevas oportunidades para engañar a los incautos. Y en otros más, es un anciano que, con la experiencia de los años, sigue jugando con el destino. Se dice que en una ocasión engañó a un patrón que lo contrató como peón en su hacienda. El hombre, desconfiado de la fama de Pedro, le advirtió que le pagaría al final de la temporada si trabajaba sin trampas ni mañas. Pedro aceptó, pero cada día encontraba una excusa para no hacer su labor. Un día se enfermó, otro día aseguró que el ganado estaba hechizado, y cuando el patrón intentó despedirlo, Pedro le recordó que el trato decía que trabajaría sin trampas ni mañas, y que él solo estaba cumpliendo con su naturaleza. Al final, logró que el patrón le pagara por adelantado y se marchó riendo. En otro cuento, Pedro engaña al diablo mismo. Se dice que una vez vendió su alma a cambio de riquezas, pero cuando llegó el momento de pagar el precio, burló al demonio con un juego de palabras, dejándolo atrapado en una trampa sin salida. Algunos dicen que, desde entonces, el diablo evita cruzarse con Pedro Urdimales, sabiendo que no hay trato que pueda ganarle. Pedro Urdimales y la identidad chilena. ¿Por qué Pedro Urdimales sigue vivo en la memoria popular? Porque representa algo más que un simple personaje de cuentos. En él se esconde el espíritu del pueblo chileno, su capacidad de encontrar soluciones ingeniosas a los problemas, su irreverencia ante la autoridad, su habilidad para reírse incluso en los momentos más difíciles. Su figura ha traspasado el ámbito de los cuentos y ha llegado a la literatura, al teatro, al cine y a la música popular. Se le ha comparado con otros pícaros de la tradición hispana, como el Lazarillo de Tormes, pero Pedro tiene algo único, algo propio de la tierra que lo vio nacer y crecer en la voz de los cuentistas. Una astucia teñida de humor, una inteligencia que no solo busca sobrevivir, sino también divertirse en el proceso. En cada historia de Pedro Urdimales hay una lección oculta, que la inteligencia puede más que la fuerza, que la astucia puede vencer al destino, que la risa es un arma poderosa contra la adversidad. Y así, mientras haya quien escuche y quien cuente, Pedro seguirá caminando por los campos de Chile,
dejando tras de sí un rastro de engaños brillantes y carcajadas incontenibles. Capítulo 3. El susurro de las ánimas. Cuando la noche se cierne sobre los campos chilenos y el viento comienza a gemir entre los álamos, las almas en pena despiertan de su letargo. No hay rincón del país donde no se cuente la historia de un ánima que regresa del más allá en busca de justicia, redención o venganza. Desde los pueblos del norte, donde el desierto guarda los secretos de los antiguos mineros, hasta el sur, donde las lluvias perpetuas parecen susurrar los lamentos de los difuntos, la creencia en las ánimas ha sido parte del imaginario popular chileno desde tiempos inmemoriales. Los abuelos siempre advierten que, al caer la noche, es mejor evitar los caminos solitarios, no responder cuando alguien llama por nuestro nombre en la oscuridad y jamás negarle una oración a un alma en pena. Porque las ánimas no descansan hasta que su deuda con el mundo de los vivos haya sido saldada. Los velorios y la conexión con el más allá. En los campos de Chile, el velorio no es solo un acto de despedida, sino un puente entre los dos mundos. La familia se reúne alrededor del difunto, las velas iluminan el rostro del fallecido y los rezos llenan el ambiente con un murmullo solemne. Sin embargo, cuando la medianoche se acerca y las voces se apagan, es cuando las historias comienzan a brotar. Dicen que, en algunos velorios, se escuchan golpes en la madera del ataúd, susurros que nadie pronunció y pasos que resuenan en la oscuridad. Hay quienes aseguran que, si un muerto no recibe sus rezos o si su entierro se retrasa, su alma vagará sin descanso, apareciéndose en los caminos y llamando a los vivos para pedir ayuda. En un pueblo del sur, se cuenta la historia de un joven que, en un velorio, se burló de las creencias de los mayores y se negó a rezar por el difunto. Aquella misma noche, cuando regresó a su casa, una sombra se deslizó hasta su cama y una voz fría le susurró al oído: «Si no rezas por mí, vendrás conmigo». Al día siguiente, el joven apareció con el rostro desencajado, incapaz de hablar. Solo después de cumplir la promesa de rezar, recuperó la voz y pudo contar lo sucedido. Las ánimas milagrosas. No todas las ánimas son motivo de temor. En muchas partes de Chile se cree en las ánimas milagrosas, aquellas que, si son atendidas con devoción, pueden conceder favores a los vivos. En los caminos polvorientos del campo, es común encontrar pequeñas animitas, casitas de madera o piedra con velas encendidas, flores marchitas y mensajes de agradecimiento. Una de las ánimas más conocidas es la de Juan Soldado, un hombre acusado injustamente de un crimen y ejecutado sin juicio. Se dice que su espíritu comenzó a aparecerse a quienes sufrían injusticias, ofreciendo consuelo y protección. Hoy, su tumba es un santuario donde la gente deja peticiones escritas y enciende velas con la esperanza de que Juan les ayude desde el otro lado. El caso del ánima en el puente. En un pueblo de la zona central, una historia ha sido contada por generaciones. Se dice que, en una noche de invierno, un viajero cruzaba un puente cuando una mujer vestida de blanco apareció en su camino. Con voz dulce, le pidió que la ayudara a cruzar, pero el hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, en lugar de acercarse, apuró el paso. Al llegar a la otra orilla, volteó la mirada y la mujer seguía allí, mirándolo fijamente. Cuando el hombre llegó a la posada del pueblo, contó lo sucedido y el dueño, con un gesto sombrío, le dijo: «Esa mujer murió hace años en ese puente. Quienes la ayudan, jamás regresan». Desde entonces, ningún viajero solitario se atreve a detenerse en aquel lugar. Y aunque muchos aseguran que son solo cuentos de viejos, nadie se arriesga a comprobarlo por sí mismo. El respeto por las ánimas. En Chile, el respeto por las ánimas es una ley no escrita. Quien se burla de ellas, quien niega un rezo o desafía su presencia, puede pagar un alto precio. Pero quien las honra, quien enciende una vela en su memoria y les dedica una oración, puede contar con su protección. Por eso, cuando la noche se llena de susurros y la brisa parece traer voces del más allá, los más sabios prefieren guardar silencio, bajar la mirada y, con un leve temblor en los labios, murmurar: «Dios te saque de penas y te lleve a descansar». Capítulo 4. El trato con el diablo. Las tierras chilenas han sido siempre un lugar de misterio y superstición. Entre los cerros que se alzan como centinelas del tiempo y los valles que susurran con el viento historias de antaño, hay un relato que nunca deja de escucharse: el pacto con el diablo. Dicen los ancianos que, cuando la necesidad aprieta y la suerte no sonríe, algunos hombres, desesperados, se aventuran a hacer lo impensable. Porque el demonio, siempre astuto y paciente, no necesita buscar a las almas desesperadas. Él simplemente espera,
en la sombra de los caminos solitarios, en la espesura del monte, en la última hora de la noche, cuando el hombre se siente más solo y más débil. Los signos del pacto. Hay quienes aseguran que el diablo se presenta como un hombre elegante, de ojos oscuros y voz profunda, que ofrece riquezas, poder o sabiduría a cambio de algo tan simple como la firma de un pacto. Pero no es cualquier firma, es con sangre, un sello irrompible que marca el destino de aquel que se atreve a aceptar la oferta. Los que han hecho el trato son fáciles de reconocer, según la creencia popular. Se dice que nunca sudan, que su sombra se mueve a destiempo, que los animales los miran con recelo y que, a la medianoche, susurran en sueños palabras en un idioma desconocido. Pero, sobre todo, hay algo que nunca pueden ocultar, la mirada vacía de quien ha entregado su alma. El caso de Don Evaristo. En un pequeño pueblo del sur, vivió hace muchos años un hombre llamado Evaristo Salazar. Era un campesino pobre, dueño de unas pocas tierras secas que no daban fruto. La desgracia lo perseguía. Su cosecha se arruinaba año tras año, sus animales enfermaban sin motivo y la deuda con el patrón crecía como la mala hierba. Desesperado, una noche, bajo la luna llena, decidió hacer lo que muchos solo se atrevían a susurrar. Fue al cruce de los caminos y llamó 3 veces al diablo. Dicen que, apenas terminó la tercera invocación, una ráfaga de viento helado recorrió el campo y una figura emergió de entre las sombras. No tenía cuernos ni cola, no llevaba un tridente ni despedía azufre. Era un hombre de porte distinguido, vestido con un traje negro impecable, con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Qué deseas, Evaristo?, preguntó la figura, con una voz que resonó en el aire como un eco infinito. Evaristo tembló, pero la necesidad fue más fuerte que el miedo. Riquezas. Quiero tierras fértiles, ganado fuerte y que nunca me falte el dinero. El hombre de negro sonrió aún más. Concedido. Pero a cambio, cuando pasen 20 años, vendrás conmigo. Evaristo dudó. 20 años parecían una eternidad, y la promesa de fortuna lo cegó. Sin pensarlo más, cortó su dedo con una navaja y firmó con su sangre en un papel que el diablo le extendió. Apenas la última gota de tinta roja se posó en el pergamino, la figura desapareció en un parpadeo, y el viento cesó como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, todo cambió. Las tierras de Evaristo florecieron como nunca antes, las cosechas crecieron fuertes y abundantes, y sus animales dejaron de enfermar. El oro llenó su casa y la gente lo miraba con envidia y admiración. Su vida era la de un hombre dichoso. Pero los años pasaron rápido. El pago del pacto. Al cumplirse el año 20, Evaristo ya no dormía tranquilo. Cada noche, despertaba sudoroso, sintiendo una presencia en su habitación. Escuchaba susurros en los rincones, veía sombras moverse donde no deberían. El peso del pacto se hacía insoportable. La noche en que se cumplía el plazo, Evaristo encerró su casa con candados, prendió todas las velas e intentó rezar. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, la puerta se abrió con un estruendo y el viento helado invadió la habitación. Evaristo, yes hora de partir. El hombre de negro estaba allí, en el umbral, con la misma sonrisa de aquella primera noche. Evaristo intentó resistirse, gritó, suplicó, pero su voz se perdió en la nada. Cuentan que los vecinos oyeron un alarido desgarrador y, cuando entraron a la casa al amanecer, no encontraron rastro del hombre. Solo su ropa vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde aquel día, nadie volvió a hablar de Evaristo Salazar. Solo algunos ancianos aseguran que, en las noches de viento, se escucha su lamento recorriendo el pueblo, como un eco lejano de una historia que jamás debió contarse. Las enseñanzas del mito. El pacto con el diablo no es solo una historia para asustar a los niños o para llenar las noches de misterio. Es un relato que encierra una lección antigua. Nada en la vida es gratis, y lo que se obtiene con facilidad puede costar más de lo que estamos dispuestos a pagar. Aún hoy, en los campos de Chile, cuando alguien repentinamente prospera sin explicación, cuando un hombre parece tener más suerte de la que debería, los viejos se miran entre sí y susurran con recelo. ¿Y si habrá hecho un trato? Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que hay caminos que es mejor no recorrer y ofertas que jamás deben aceptarse. Capítulo 5. El espíritu del estero. Los esteros de Chile son más que simples cursos de agua. En sus corrientes serenas o en sus caudales furiosos, se ocultan historias que han atravesado generaciones, relatos de aparecidos, almas en pena y espíritus que nunca encontraron descanso.
Dicen los más ancianos que, cuando la luna se refleja en la superficie del agua y el viento deja de soplar, es cuando el otro mundo se asoma a este. En los pueblos del sur, donde los esteros serpentean entre bosques oscuros y piedras antiguas, la gente sabe que no es prudente andar cerca del agua después del atardecer. Hay quienes han oído voces salir del fondo del río, risas de niños donde no hay nadie o el sonido de pisadas en la orilla cuando el suelo sigue intacto. Pero entre todas las leyendas, hay una que se cuenta con especial temor, la historia del espíritu del estero. El origen del lamento. Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido entre cerros y quebradas, vivía una joven llamada Magdalena. Era hermosa y bondadosa, con una risa que iluminaba el lugar y una mirada llena de vida. Se decía que tenía el don de entender la naturaleza, que podía prever el clima con solo oler el aire y que las aves parecían responder a su canto. Pero su destino no sería de felicidad. Magdalena se enamoró de Pedro, un joven forastero que llegó al pueblo con promesas de fortuna. Él era apuesto, de ojos oscuros y voz encantadora, y pronto la convenció de que lo esperara en la ribera del estero, donde le juró amor eterno. Sin embargo, Pedro no era quien decía ser. Era un hombre sin escrúpulos, que solo buscaba riqueza y poder. Una noche de luna llena, la joven corrió al encuentro de su amado, con el corazón latiendo de emoción. Pero cuando llegó, lo encontró con otra mujer, riendo entre susurros. Magdalena sintió que el mundo se desmoronaba. En su desesperación, corrió al agua y, antes de que alguien pudiera detenerla, se arrojó a la corriente. El estero la envolvió con su abrazo helado y nunca la devolvió. Desde aquella noche, su espíritu quedó atrapado en el río, llorando su amor traicionado, su juventud arrebatada y su destino roto. Los encuentros con el espíritu. Desde entonces, nadie se ha atrevido a caminar solo por la orilla del estero al caer la noche. Cuentan los más viejos que, en las madrugadas silenciosas, se puede ver la silueta de una mujer vestida de blanco, de largos cabellos flotantes, deslizándose sobre el agua. Algunos aseguran que la han oído cantar, un lamento dulce y melancólico que hiela la sangre de quien lo escucha. Otros, los menos afortunados, juran haberla visto de cerca. Un campesino, que regresaba tarde de una fiesta, afirmó haber sentido una presencia siguiéndolo por la orilla. Al girarse, vio a una mujer pálida, con los ojos vacíos y el vestido empapado. Se quedó paralizado, sintiendo el peso de su mirada, hasta que, en un parpadeo, la figura desapareció. Desde esa noche, jamás volvió a tomar el camino del estero. Pero el espíritu de Magdalena no solo se aparece a los desprevenidos. También ha sido visto por los pescadores que se aventuran al agua en noches de luna. Algunos aseguran que, cuando están en sus botes, el agua se vuelve repentinamente helada, como si una sombra pasara bajo la superficie. Otros han sentido que algo invisible acaricia sus rostros o susurra sus nombres. Lo más aterrador de todo es que, en ciertas ocasiones, cuando la neblina cubre la ribera, las huellas de una mujer aparecen en la arena, y se desvanecen justo en el agua, como si alguien hubiera caminado hasta adentrarse en el estero sin regresar jamás. El intento de liberar su alma. Hubo un tiempo en que los habitantes del pueblo intentaron liberar el espíritu de Magdalena. Se organizó una misa, se bendijo el estero y se encendieron velas en la orilla. Durante una semana, nadie vio ni escuchó nada. Se pensó que el alma de la joven por fin había hallado la paz. Pero una noche, el lamento regresó. Más fuerte, más angustioso. Y con él, un viento helado que apagó las velas y sacudió las copas de los árboles. Desde entonces, el pueblo aceptó que el espíritu del estero nunca se marcharía. El miedo y el respeto. Hoy, la historia de Magdalena sigue viva en la memoria de los lugareños. Los niños crecen escuchando la advertencia de no acercarse al agua al anochecer, y los ancianos bajan la voz cuando mencionan su nombre. Porque en Chile, las leyendas no son solo cuentos para entretener. Son advertencias, son memorias que perviven en el viento y en el agua. Y, sobre todo, son recordatorios de que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Así, cuando la luna se refleja en el estero y el aire se llena de un lamento perdido, los más sabios cierran las puertas, apagan las luces y con un murmullo tembloroso, recitan una oración para que el espíritu de Magdalena, algún día, encuentre descanso. Capítulo 6. La maldición del jinete sin cabeza. Las noches en los campos chilenos pueden ser apacibles, envueltas en la brisa fresca y el canto de los grillos. Pero, a veces,
Cuando el viento sopla con fuerza y la luna se oculta tras las nubes, hay quienes aseguran que algo terrible cabalga en la oscuridad. Un ruido lejano, como cascos golpeando la tierra, crece en la distancia. Primero es apenas un eco, luego un retumbar que se acerca cada vez más. Y entonces, entre la bruma que se levanta de los cerros, se distingue la silueta de un jinete que no tiene cabeza. Los ancianos del pueblo cuentan que este espectro aparece en los caminos solitarios, galopando con furia desatada, como si buscara algo o a alguien. Nadie que lo haya visto ha podido olvidar el terror de su presencia, ni el escalofrío que se siente cuando su silueta cruza la noche. Pero lo más aterrador de todo no es su aspecto, sino su maldición. Aquel que cruce su camino quedará marcado para siempre. El origen de la leyenda. Hace más de un siglo, cuando el país aún estaba cubierto de haciendas y grandes latifundios, un hombre llamado Vicente del Valle gobernaba con puño de hierro las tierras de la región. Dueño de vastos campos, con cientos de peones a su servicio, se decía que era un patrón cruel, que exigía sin piedad y castigaba sin remordimiento. Vicente tenía un caballo negro, fuerte y veloz como el viento. Era su mayor orgullo y lo trataba con más cariño que a los propios hombres que trabajaban para él. Pero su ambición era desmedida y su sed de poder lo llevó a cometer actos impensables. Se decía que había hecho un trato con fuerzas oscuras para asegurar su dominio sobre la tierra y que, a cambio, debía entregar algo de igual valor. La desgracia cayó sobre él una noche de tormenta. Dicen que los campesinos vieron relámpagos partir el cielo y oyeron gritos desgarradores provenientes de la casona del patrón. A la mañana siguiente, Vicente del Valle apareció muerto en el camino que conducía al pueblo. Su cuerpo estaba intacto, pero su cabeza había desaparecido. Algunos creyeron que había sido un castigo divino, otros decían que sus enemigos le habían dado muerte. Pero la versión que más aterraba era la que susurraban los ancianos. El diablo había venido a cobrar su deuda. Desde aquella noche, un jinete sin cabeza comenzó a recorrer los campos, montado en un caballo negro como la sombra. Los encuentros con el jinete. Los relatos de quienes han visto al espectro son escalofriantes. Algunos dicen que lo han visto surgir de entre la niebla, su capa oscura ondeando como un remolino de sombras. Otros aseguran que su galope no deja huellas en la tierra y que su caballo nunca se cansa. Un joven arriero, una noche en que volvía tarde a su hogar, se encontró con el jinete en el viejo sendero del valle. Al principio creyó que era un viajero cualquiera, pero al acercarse, vio con horror que su cabeza no estaba sobre los hombros. Su boca se secó del miedo, su cuerpo se paralizó y sintió como una ráfaga helada lo envolvía. El jinete pasó junto a él sin detenerse. Pero el sonido de su caballo quedó grabado en su memoria, un retumbar profundo que parecía provenir del mismo infierno. Desde aquella noche, el joven enfermó. Durante días deliró con fiebre, murmurando palabras incomprensibles sobre un hombre sin rostro. Cuando al fin se recuperó, nunca más volvió a salir solo por los caminos. Otro relato cuenta que un grupo de cazadores se topó con el espectro en una colina. Intentaron dispararle, pero sus balas atravesaban su cuerpo como si fuera humo. Con un alarido que heló la sangre de todos, el jinete desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un viento helado que apagó sus antorchas. Los encuentros con el jinete nunca terminan bien. Hay quienes aseguran que, si miras su rostro ausente por demasiado tiempo, sentirás como una fuerza invisible te arrastra hacia la oscuridad. Otros dicen que su presencia es una advertencia. Cuando se le ve, es porque una tragedia está por ocurrir. El jinete y su búsqueda eterna. El alma de Vicente del Valle quedó atrapada en su maldición. Cabalga sin descanso, buscando su cabeza o tal vez intentando encontrar a quien lo condenó. Algunos creen que su espíritu busca venganza, que aquellos descendientes de sus enemigos son perseguidos por su furia implacable. En noches de tormenta, cuando el trueno sacude el cielo y el viento aúlla en los cerros, los pobladores cierran sus puertas y apagan las luces. Nadie se atreve a mirar por la ventana, por miedo a ver aquella silueta cabalgando en la oscuridad. Porque saben que una vez que el jinete te ha visto, su maldición te seguirá para siempre. El miedo que nunca muere. Aunque han pasado los años, la leyenda del jinete sin cabeza sigue viva. Los viajeros que cruzan los antiguos caminos lo saben bien, si alguna vez sienten un galope en la lejanía, si el viento se vuelve helado sin razón y el sonido de cascos resuena en la tierra, más vale rezar y no mirar atrás. Porque el jinete sin cabeza aún cabalga, buscando a su próxima víctima en la noche eterna. Capítulo 7.
La Casa de las Sombras. En un rincón apartado de la región central de Chile, donde los caminos se enredan entre colinas y la niebla se aferra al suelo como un susurro antiguo, existe una casa que nadie osa habitar. No figura en los mapas ni se menciona en voz alta, pero todo el que ha pasado cerca de ella ha sentido el peso de una presencia indescriptible. Se alza sobre una loma olvidada, rodeada de árboles torcidos cuyas ramas parecen extenderse como manos huesudas. Su estructura aún resiste el paso del tiempo, pero sus muros han absorbido el frío de las noches interminables. Algunos dicen que fue abandonada por sus dueños tras una tragedia indescriptible. Otros, que nunca estuvo realmente vacía. Los más viejos del pueblo la llaman la Casa de las Sombras, porque al caer la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y el mundo parece sumirse en un letargo silencioso, algo se mueve entre sus ventanas. Sombras que no deberían estar ahí. Figuras que no pertenecen a este mundo. El origen de la maldición. Se dice que, hace muchos años, la casa perteneció a una familia acaudalada. Don Esteban Rivas, el patriarca, era un hombre de mirada severa y voz profunda, cuya riqueza parecía no tener fin. Con su esposa, doña Lucía, y sus 3 hijos, llevaban una vida de lujos y comodidades. Sin embargo, la familia escondía un oscuro secreto. Según los rumores, don Esteban no había conseguido su fortuna con esfuerzo y trabajo, sino a través de pactos con fuerzas que ningún hombre debería invocar. Se decía que había sellado un acuerdo con un ente desconocido, ofreciendo algo a cambio de su prosperidad. Y aunque durante años disfrutaron de su buena fortuna, todo llegó a su fin una noche de invierno. El 17 de julio, en medio de una tormenta feroz, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. Los empleados corrieron a ver qué ocurría, pero cuando llegaron al gran salón, encontraron a don Esteban tendido en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y el rostro congelado en un gesto de terror absoluto. Nadie supo explicar lo que había sucedido. No había signos de violencia ni una sola herida en su cuerpo. Sin embargo, su esposa e hijos desaparecieron esa misma noche. Cuando los empleados buscaron en la casa, solo encontraron sus habitaciones vacías, con las sábanas revueltas y las puertas abiertas de par en par. Desde entonces, la casa quedó en silencio. Nadie volvió a vivir en ella. Pero el pueblo supo que algo había quedado atrapado entre sus muros. Las apariciones en la casa maldita. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar de pesadillas. Algunos viajeros desprevenidos que pasaban cerca de la loma aseguraban haber visto luces encendiéndose en las ventanas, como si alguien habitara dentro. Otros hablaban de figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos vacíos. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias, decidió entrar a la casa una noche de luna nueva. Llevaban linternas y risas nerviosas, convencidos de que solo se trataba de una vieja historia sin fundamento. Al principio, todo estaba en calma. Los muebles cubiertos de polvo, los cuadros torcidos en las paredes, el aire espeso con un olor a humedad y olvido. Pero luego, comenzaron los susurros. Primero, fue un sonido lejano, apenas perceptible, como si alguien hablara en otra habitación. Luego, risas ahogadas, retumbando en las paredes. Uno de los jóvenes, paralizado por el miedo, sintió que algo le rozaba el hombro. Giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Cuando intentaron salir, la puerta principal no se movió. Parecía sellada por una fuerza invisible. La desesperación se apoderó de ellos. Los golpes en las paredes se intensificaron, las sombras en las esquinas parecieron alargarse, y el aire se volvió helado. De pronto, un estruendo sacudió la casa y la puerta se abrió de golpe. Sin mirar atrás, los jóvenes salieron corriendo, sintiendo en la espalda la presencia de algo que los observaba desde la oscuridad. Desde aquella noche, ninguno volvió a mencionar lo sucedido. Pero el pueblo notó que algo en ellos había cambiado. Sus miradas se volvieron vacías, su alegría se desvaneció, y algunos murmuraban en sueños palabras que nadie entendía. El último intento por apaciguar la casa. Un sacerdote fue llamado para bendecir el lugar y acabar con su maldición. Llegó con agua bendita y un rosario en la mano, decidido a limpiar la casa de su oscuridad. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, su rostro se fue desencajando. Sintió una presencia envolvente, como si cientos de ojos invisibles lo vigilaran. Su pulso se aceleró cuando escuchó su propio nombre susurrado desde la penumbra. Al llegar al gran salón, se detuvo en seco. Frente a él,
una sombra amorfa flotaba en el aire. No tenía rostro, pero transmitía un odio indescriptible. El sacerdote alzó su cruz, pero un golpe invisible lo lanzó contra la pared. Con el poco aliento que le quedaba, logró arrastrarse hasta la puerta y salir. Después de aquel intento fallido, nadie volvió a intentar purificar la casa. Se dejó en el olvido, consumida por el tiempo, cubierta de hiedra y polvo. Pero la gente sabe que la maldición sigue allí, esperando. El temor que perdura. Hoy, la casa de la sombra sigue en pie, desafiando los años y la cordura de aquellos que osan acercarse. Algunos aventureros han intentado entrar, pero pocos han regresado sin un cambio en el alma. Los lugareños saben que hay fuerzas que no pueden ser explicadas ni derrotadas. Y cuando cae la noche, si el viento sopla con un tono espectral y las sombras parecen moverse por sí solas, todos prefieren cerrar las puertas y murmurar una oración. Porque saben que la casa aún guarda su secreto. Y que, en su interior, algo espera. Algo que nunca ha dejado de observar. Capítulo 8. El susurro del río. El río Maullín se extiende como una serpiente dormida entre los bosques espesos del sur de Chile, su cauce murmurando secretos a quien se atreva a escuchar. Su corriente es tranquila durante el día, reflejando los cielos grises y los copioes rojos que cuelgan de los árboles cercanos. Pero cuando la noche cae y la luna se oculta tras las nubes, su voz cambia. Los pescadores más viejos del pueblo juran que, en ciertas madrugadas, el río habla con un tono lúgubre, como si arrastrara consigo las voces de aquellos que nunca lograron cruzarlo. Hay quienes aseguran haber oído su propio nombre en el murmullo de las aguas. Otros, al acercarse demasiado, han visto figuras difusas flotando entre la niebla. Pero de todas las historias que rodean al río, hay una que se cuenta en susurros, la historia de Matilde, la mujer que jamás encontró descanso. La promesa rota. Hace muchos años, cuando el pueblo aún era joven y las casas de madera apenas resistían la furia del viento, Matilde vivía a orillas del Maullín. Era una muchacha de ojos grandes y cabello negro, que pasaba las tardes bordando frente al agua mientras esperaba a su prometido, Andrés, un pescador que prometió volver por ella tras su última travesía. Andrés partió una mañana de octubre, cuando el sol iluminaba la espuma del río y el aire olía a algas y madera mojada. Se despidió con un beso y un juramento. Regresaría antes de la primera luna llena del invierno para casarse con Matilde y construir juntos una casa junto al agua. Pero el invierno llegó, y Andrés nunca volvió. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Matilde, consumida por la espera, comenzó a vagar por la orilla del río cada noche, llamándolo con la esperanza de que su voz pudiera alcanzarlo donde quiera que estuviera. El pueblo intentó consolarla, diciendo que quizás el mar lo había reclamado o que había encontrado fortuna en tierras lejanas. Pero Matilde no lo creyó. En su corazón, sentía que Andrés aún la buscaba. Y así, una noche de tormenta, cuando el viento soplaba como un lamento y el río rugía con furia, Matilde tomó su última decisión. Se adentró en el agua con su vestido blanco flotando a su alrededor y caminó hasta que la corriente la abrazó por completo. Dicen que, en el último momento, una sombra apareció en la orilla. Un hombre con el rostro cubierto por la lluvia, llamándola con desesperación. Pero era demasiado tarde. La mujer del río. Desde aquella noche, Matilde nunca abandonó el Maullín. Los pescadores aseguran que, en las madrugadas frías, una figura blanca se desliza sobre la superficie del agua, llamando a su amado con un eco que resuena entre los árboles. Algunos afirman que, si se escucha con atención, su voz se confunde con el murmullo del río. Otros, los que han osado acercarse demasiado, dicen que han sentido una mano helada rozando sus tobillos, como si alguien intentara arrastrarlos al fondo. Pero la advertencia más aterradora la cuentan los barqueros que cruzan el río en las noches sin luna. Si ven a una mujer de largos cabellos esperando en la orilla, jamás deben detenerse. Porque si lo hacen, su barca nunca volverá a tocar la otra orilla. Y el río, fiel guardián de su secreto, seguirá susurrando la historia de Matilde por toda la eternidad. Capítulo 9. La cueva de los lamentos. En lo más profundo de la cordillera de la costa, donde los senderos se pierden entre helechos y la bruma se aferra a los árboles como un velo de espectros, existe una cueva que ningún viajero osa explorar. Se oculta tras una cortina de enredaderas y rocas musgosas, con una entrada tan oscura como la boca de un gigante dormido. Los lugareños la llaman la Cueva de los Lamentos, y no sin razón.
Quienes han osado acercarse aseguran que, en las noches más frías, se pueden escuchar gemidos y suspiros que emergen de sus profundidades, como si el viento mismo llorara dentro de ella. Algunos creen que la cueva es una puerta al otro mundo, un sitio donde las almas errantes buscan consuelo. Otros dicen que es el refugio de un antiguo espíritu, condenado a la soledad eterna. Pero entre todas las historias que circulan sobre aquel lugar, hay una que aún estremece a quienes la cuentan. El castigo de Don Julián. Hace más de un siglo, cuando los caminos eran solo huellas en la tierra y los comerciantes cruzaban la región a lomo de mula, un hombre llamado Julián Mondaca llegó a estas tierras. Era un arriero ambicioso, con el corazón endurecido por la avaricia y la mirada siempre fija en su próximo negocio. Se decía que su fortuna no provenía solo del comercio, sino de actos más oscuros. Sus empleados murmuraban sobre desapariciones misteriosas y tratos sombríos con seres que no pertenecían a este mundo. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Una tarde, Julián oyó hablar de la cueva. Un viejo le advirtió que en su interior yacía un tesoro escondido, pero que estaba protegido por una maldición. Mondaca, ciego de codicia, se rió de tales advertencias y decidió explorarla por sí mismo. Montó su caballo y partió con un farol y una pala. La noche lo sorprendió en la entrada de la cueva, donde el viento silbaba entre las rocas como un lamento de ultratumba. Sin miedo, encendió su lámpara y se adentró en la oscuridad. Lo que encontró en la cueva. El aire dentro de la cueva era espeso y helado, impregnado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo que olía a muerte. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos se mezclaba con un sonido extraño, un murmullo distante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pronto encontró una cámara oculta, con el suelo cubierto de huesos antiguos y marcas extrañas en las paredes. En el centro, un viejo cofre de madera carcomida por el tiempo esperaba, como si lo llamara con un susurro silencioso. Julián sonrió. Había encontrado el tesoro. Pero cuando abrió el cofre, no encontró oro ni joyas, sino algo mucho peor. El aire se llenó de un grito espeluznante y las sombras de la cueva cobraron vida. Algo lo agarró por los hombros, un tacto helado que lo hizo temblar hasta los huesos. El farol se apagó de golpe, y en la oscuridad absoluta, escuchó un susurro en su oído. "Tu no de beast venner." La cueva tembló, y Julián sintió como las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Intentó correr, pero sus piernas no le respondían. Un dolor agudo le recorrió el pecho, como si unas garras invisibles se clavaran en su carne. Esa fue la última vez que alguien vio a Julián Mondaca. El eco de su condena. Los días pasaron y los arrieros notaron su ausencia. Un grupo de valientes fue en su búsqueda, pero lo único que encontraron en la entrada de la cueva fue su caballo, inmóvil y con los ojos desorbitados por el miedo. Nadie se atrevió a entrar. Sabían que lo que se llevaba a alguien dentro de la cueva, no lo devolvía jamás. Desde entonces, en las noches de luna nueva, quienes pasan cerca juran escuchar un grito ahogado, seguido de un lamento que se arrastra entre las rocas. Algunos dicen que es el viento. Pero los más viejos saben la verdad. Es Julián Mondaca, condenado a vagar en la oscuridad por la eternidad. Capítulo 10. La sombra en la laguna. La laguna de la Nalue duerme entre cerros cubiertos de un verde denso, su espejo de agua reflejando el cielo y las nubes con una quietud engañosa. A simple vista, es un paraíso de paz, donde los juncos se mecen con el viento y las aves trazan círculos en el aire. Sin embargo, cuando la niebla baja y la luna se oculta, la laguna cambia. Su superficie se agita con ondas inexplicables, y un frío antinatural se apodera de quienes se acercan demasiado. Los más ancianos del pueblo evitan hablar del tema. Desvían la mirada y hacen la señal de la cruz cuando alguien menciona lo que acecha en sus profundidades. Pero los niños, siempre curiosos, escuchan en secreto las historias que los mayores se niegan a contar. Porque en el corazón de la laguna, dicen, habita algo que no pertenece a este mundo. Los pescadores desaparecidos. Todo comenzó hace muchos años, cuando la laguna aún era un lugar de pesca abundante y los botes surcaban sus aguas en busca de salmones y pejerreyes. En aquel entonces, un grupo de 3 pescadores partió una madrugada, como era su costumbre, con la intención de regresar antes del anochecer. Eran hombres fuertes y experimentados, que conocían cada rincón de la laguna y nunca le habían temido a sus caprichos. Pero esa noche no volvieron. Sus familias, preocupadas, salieron a buscarlos con linternas y antorchas.
Navegaron la laguna en la más absoluta oscuridad, llamando sus nombres, esperando una respuesta que nunca llegó. Lo único que encontraron fue la barca flotando a la deriva, con los remos aún dentro y las redes vacías. No había rastros de lucha, ni signos de un accidente. Parecía como si los pescadores simplemente hubieran desaparecido. Desde entonces, nadie volvió a pescar en la laguna después del atardecer. Pero los rumores comenzaron a correr. Se decía que, en las noches de niebla espesa, se podía ver una sombra deslizándose sobre el agua, sin dejar una sola ondulación a su paso. Y los que se atrevieron a mirar demasiado tiempo aseguraban haber visto algo aún peor: 3 figuras de pie sobre la barca abandonada, con los ojos vacíos y la piel pálida como la luna. El viajero imprudente. Años después, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre joven, de sonrisa fácil y mente escéptica, que se reía de las supersticiones de la gente local. Cuando oyó la historia de la laguna, no la tomó en serio. Miedo de campesinos, decía. Cuentos para asustar a los niños. Decidido a demostrar que no había nada que temer, robó un bote viejo y remó hacia el centro de la laguna en plena noche. Los pobladores lo vieron partir, pero ninguno intentó detenerlo. Sabían que no habría vuelta atrás. Desde la orilla, lo observaron perderse en la neblina, su silueta cada vez más borrosa bajo la luna pálida. Durante un rato, solo se oía el sonido de los remos cortando el agua. Y luego, el silencio. Un silencio que se extendió por minutos eternos, hasta que, de repente, un grito rasgó la noche. Un grito que no era solo de terror, sino de algo más profundo. Algo que erizaba la piel y helaba la sangre. Los que estaban en la orilla no pudieron moverse. Sabían que no podían hacer nada. Cuando la niebla se disipó al amanecer, el bote estaba ahí, flotando vacío. Del viajero, no quedó rastro. Desde entonces, nadie osa acercarse a la laguna después del ocaso. Dicen que, si uno escucha con atención en las noches más frías, puede oír el eco lejano de un grito ahogado entre la bruma. Un lamento que se une al murmullo del agua, recordándole a los vivos que hay secretos que nunca deben ser descubiertos. Capítulo 11. La casa de los susurros. En lo alto de una colina olvidada, donde el viento arrastra hojas secas y la niebla se aferra al suelo como un sudario, se levanta una vieja casona de madera. Sus muros han resistido el paso del tiempo, pero su estructura cruje con cada ráfaga de viento, como si la casa misma respirara. Durante el día, su silueta es solo una mancha oscura en el horizonte, una ruina abandonada que nadie se atreve a reclamar. Pero cuando cae la noche, la casa cambia. Desde sus ventanas vacías emanan sombras que se estiran como brazos buscando algo, y un murmullo constante vibra en el aire, un sonido apenas audible pero imposible de ignorar. Dicen que la casa está maldita. Que una vez fue un hogar lleno de vida y que, en una sola noche, todo cambió. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero los más ancianos susurran fragmentos de una historia que aún provoca escalofríos. El matrimonio maldito. Hace muchos años, la casa perteneció a don Sebastián del Valle y su esposa, doña Elena. Eran un matrimonio de buen nombre, respetados en el pueblo, aunque siempre hubo algo extraño en ellos. Sebastián era un hombre serio y reservado, con una mirada que parecía atravesar a quienes lo rodeaban. Doña Elena, en cambio, era la belleza hecha carne, pero había en su sonrisa una tristeza que nadie podía explicar. La pareja vivía en la casona con sus sirvientes, quienes, poco a poco, comenzaron a desaparecer. Algunos decían que huían en medio de la noche, aterrorizados por algo que nunca lograban describir. Otros aseguraban que simplemente se esfumaban, dejando sus habitaciones intactas, como si jamás hubieran existido. Una noche de tormenta, el pueblo despertó con un estruendo que sacudió la tierra. Un grito largo y desgarrador se elevó desde la casa en la colina, un grito que no podía ser humano. Cuando los más valientes subieron a investigar a la mañana siguiente, encontraron la casona vacía. Sebastián y Elena habían desaparecido. No había señales de lucha, ni de huida. Solo las puertas abiertas de par en par, como si la misma casa los hubiera devorado. Desde entonces, la casa quedó abandonada. Pero nadie se atrevió a acercarse. Las noches de los susurros. Con el paso de los años, los viajeros y pastores que pasaban cerca comenzaron a notar algo inquietante. Cuando el sol caía y la colina se cubría de sombras, la casona ya no estaba en silencio. De su interior surgían susurros.
Al principio eran apenas murmullos, como el viento filtrándose entre las tablas, pero con el tiempo se hicieron más claros. Palabras ininteligibles, frases entrecortadas, como si muchas voces hablaran a la vez. Algunos afirmaban haber visto luces titilando en las ventanas, sombras que se movían por los pasillos vacíos. Y los que se atrevieron a acercarse demasiado, nunca regresaron. Una noche, un grupo de jóvenes, incrédulos ante las historias, decidió desafiar la leyenda. Con linternas y risas nerviosas, subieron la colina dispuestos a pasar la noche en la casa. Solo uno de ellos volvió. Lo encontraron al amanecer, tambaleándose colina abajo con los ojos vidriosos y la piel helada. No habló durante días. Cuando al fin pudo decir algo, solo repitió una frase una y otra vez. Nos estaban esperando, nos estaban esperando. Desde entonces, nadie volvió a desafiar la casa. Porque todos en el pueblo saben que, cuando cae la noche, la casona no está vacía. Y si uno escucha con atención entre los susurros, puede oír su propio nombre siendo pronunciado desde la oscuridad. Capítulo 12. El camino de las almas. Entre los cerros cubiertos de vegetación densa y el río que corre como una vena de plata en la noche, se extiende un sendero olvidado por los mapas. Un camino angosto, envuelto por raíces retorcidas y árboles que parecen inclinarse, como si sus ramas quisieran atrapar a quienes lo transitan. Los más viejos del pueblo lo llaman el camino de las almas, y advierten a los incautos que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo recorran después del atardecer. No es solo por el peligro de perderse entre la maleza cerrada, ni por las bestias que merodean en la oscuridad. No. El verdadero peligro es otro. Porque ese sendero no es un camino común. Es un umbral. Y los que lo cruzan cuando la luna asoma entre las hojas, pueden no volver jamás. La historia del caminante. Cuentan que hace muchos años, cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, uno de sus exploradores, un hombre llamado Martín de Rojas, se separó de su grupo en busca de agua. Caminó durante horas siguiendo el murmullo del río, convencido de que encontraría una fuente antes del anochecer. Pero el bosque es traicionero para quienes no lo conocen, y la espesura lo envolvió hasta que perdió toda noción de dirección. El sol comenzó a caer y, con él, la desesperación se apoderó de Martín. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vio un sendero estrecho que se abría paso entre los árboles. Parecía reciente, como si alguien lo hubiera trazado para guiarlo. Sin pensarlo dos veces, lo tomó. Caminó y caminó, pero nunca llegó a ninguna parte. El sendero parecía interminable, y cada vez que intentaba regresar, se encontraba en el mismo punto de partida. La noche cayó por completo. El bosque se llenó de sombras y, en el silencio, Martín empezó a oír algo. Al principio, creyó que eran los sonidos del bosque, el viento entre las hojas, el crujido de ramas quebrándose a la distancia, pero luego las escuchó con claridad. Voces. Voces que susurraban su nombre. Martín giró sobre sus talones, intentando encontrar de dónde provenían, pero no había nadie. Solo árboles, solo niebla, solo la sensación creciente de que no estaba solo. El frío se hizo insoportable. Y entonces, en la penumbra, vio algo. A pocos metros, en medio del camino, se alzaban figuras humanas. Sombras envueltas en túnicas raídas, con rostros desdibujados y miradas vacías. Y todas lo observaban. Martín quiso correr, pero sus pies se negaron a moverse. Un susurro recorrió el aire, apenas un aliento de voz. No debiste venir. El terror le dio la fuerza que su cuerpo necesitaba. Se giró y corrió con todas sus fuerzas, ignorando las ramas que lo arañaban, los espinos que desgarraban su piel, el latido frenético en sus sienes. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más y cayó de rodillas en la hojarasca. Cuando abrió los ojos, estaba en el borde del pueblo. Nadie lo había visto llegar. Nadie podía explicar cómo había escapado. Pero Martín nunca volvió a ser el mismo. Desde aquel día, envejeció antes de tiempo, sus cabellos se tornaron blancos, y sus noches se llenaron de pesadillas en las que volvía a aquel sendero. Pocos años después, murió murmurando entre delirios. El camino no tiene fin, el camino no tiene fin. Los viajeros perdidos. Desde entonces, muchos han tratado de seguir el sendero. Algunos por simple curiosidad, otros por el deseo de desafiar la leyenda. Ninguno ha regresado. Los pocos que han sido encontrados han sido hallados días después,
en los márgenes del río, con la mirada vacía y la piel helada. No hablan. No reaccionan. Solo tiemblan y musitan palabras que nadie entiende. Y cuando alguien se atreve a preguntarles qué vieron, sus labios apenas pueden formar una respuesta. No se detengan. No hablen con ellos. En el pueblo, los ancianos aseguran que el sendero no es un simple camino. Dicen que es un paso entre los mundos. Que, en las noches de luna llena, las almas errantes caminan por él, atrapadas en un ciclo sin fin, esperando a que alguien más caiga en la trampa del bosque. Y que aquellos que entran en el sendero después del anochecer, nunca vuelven a ver la luz del día. Capítulo 13. El hombre de la niebla. En los días en que la niebla se adueña del valle y la humedad se aferra a los huesos como un sudario helado, los pobladores cierran sus puertas antes del anochecer. No es solo por el frío o la dificultad de ver el camino, sino por el temor a algo que, desde tiempos inmemoriales, se arrastra entre la bruma. Algo que no es del todo humano. Los ancianos del pueblo lo llaman el hombre de la niebla. No es un mito ni una superstición. Demasiadas personas han afirmado verlo, siempre en los días en que la niebla cubre la tierra como un velo fantasmal. Aparece como una silueta alta y esbelta, casi una sombra, cuyos pasos no dejan huellas y cuya presencia se siente antes de ser vista. Nadie sabe quién fue, ni qué busca. Solo saben que quienes lo han visto de cerca, nunca han vuelto a ser los mismos. El susurro entre la bruma. Cuentan que la primera vez que se le vio fue hace más de 100 años, cuando el pueblo aún era joven y sus calles eran de tierra. Fue una mañana en que la niebla no se disipó con la luz del sol, sino que se hizo más espesa, envolviendo cada casa, cada árbol, cada callejón en un blanco absoluto. Los leñadores que trabajaban en las colinas fueron los primeros en notar algo extraño. Aseguraban haber escuchado pasos entre los árboles, un sonido seco y pausado que los seguía sin importar cuán lejos caminaban. Uno de ellos, un hombre llamado Esteban Rojas, se separó del grupo para buscar una senda más clara. Nunca volvió. Cuando fueron a buscarlo, encontraron su hacha clavada en un tronco y sus huellas terminaban abruptamente en el suelo húmedo. Como si hubiera sido arrancado de la tierra por una fuerza invisible. Esa misma noche, cuando la niebla descendió sobre el pueblo, su esposa despertó sobresaltada. Al otro lado de la ventana, en medio de la bruma, una figura alta y oscura se mantenía inmóvil, observándola. Y aunque el cristal estaba cerrado, ella juró que escuchó un susurro frío y nítido que decía su nombre. Cuando la niebla se disipó al amanecer, no había rastro de la figura. Pero desde aquel día, Esteban Rojas fue declarado desaparecido. Y la niebla nunca volvió a ser vista con los mismos ojos. El miedo se propaga. Desde entonces, cada vez que la niebla desciende sobre el pueblo, hay quienes afirman ver su silueta deslizándose entre las calles. Aparece en los umbrales de las casas, inmóvil, observando. Se detiene junto a los caminos, esperando. Y siempre, siempre hay alguien que oye su nombre susurrado entre la bruma. Algunos dicen que no es un espectro, sino algo peor. Que no busca asustar, sino elegir. Elegir a su próxima víctima. Porque aquellos que lo han visto de cerca, que han sentido su aliento frío en la piel, nunca vuelven a ser los mismos. Hablan menos, duermen menos, y con el tiempo, desaparecen. Los más viejos aseguran que la única forma de evitarlo es no pronunciar su nombre en voz alta, no mirarlo fijamente si aparece, y sobre todo, nunca responder a su llamado. Porque si lo haces, te llevará con él. Capítulo 14. La casa de las sombras. En el corazón del pueblo, alejada de las miradas curiosas, se encuentra una casa que pocos osan mirar, y menos aún acercarse. La casa de las sombras, le llaman los niños, aunque no todos se atreven a pronunciar su nombre. La edificación se alza como un espectro, con sus paredes desmoronadas y su techo a punto de sucumbir al peso del tiempo. Desde la distancia, parece una figura solitaria, perdida en el tiempo, pero aquellos que se han atrevido a acercarse, aseguran que es mucho más que eso. La casa tiene una historia peculiar, de esas que los ancianos cuentan en susurros al final del día, como si el solo hecho de hablar de ella pudiera invocar algo oscuro. El origen de la casa. Hace mucho tiempo, cuando el pueblo era aún joven y el sol brillaba sin la pesadez de los años, una familia se mudó a la casa, atraída por su aparente tranquilidad y su aislamiento del bullicio del pueblo. La familia, compuesta por un hombre llamado Ignacio, su esposa Teresa y sus 2 hijos, se sintió acogida por la calma del lugar.
Nadie sabía mucho de ellos, salvo que venían de tierras lejanas, más allá de las montañas. Al principio, la vida en la casa fue como cualquier otra. Ignacio trabajaba en la herrería, Teresa cuidaba de los niños y de la casa, y todo parecía transcurrir en la paz que los recién llegados buscaban. Pero con el paso de los meses, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Teresa comenzó a escuchar ruidos en las noches, ruidos que no venían de fuera, sino del interior de la casa. Ruidos suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Pensó que era el viento o el crujido de las maderas, pero poco a poco los ruidos se hicieron más definidos, como pasos que se acercaban a su puerta. La sensación de ser observada se convirtió en una constante, hasta que ya no podía dormir. Ignacio, al principio escéptico, decidió investigar. Una noche, armado con una lámpara, recorrió los oscuros pasillos de la casa. Los sonidos se intensificaron a medida que se adentraba más en sus entrañas, y fue entonces cuando, al llegar a un rincón apartado de la casa, descubrió algo que lo dejó helado. Un antiguo retrato colgado en la pared, un retrato de una mujer que no pertenecía a su familia. La pintura estaba enmarcada con un estilo que parecía de siglos pasados, y la mujer retratada, aunque con una expresión serena, parecía mirar directamente a Ignacio. Algo en sus ojos no estaba bien. El descenso a lo desconocido. Con el tiempo, la familia empezó a sucumbir a la extraña atmósfera de la casa. Los niños se volvieron callados y pálidos. Teresa comenzó a perder peso y su salud se deterioró sin explicación alguna. Ignacio, cada vez más inquieto, comenzó a investigar el origen de la casa, y lo que descubrió le heló la sangre. La Casa de las Sombras había sido construida sobre un antiguo cementerio, uno que había sido sellado por orden de los primeros colonos, quienes, según las leyendas, temían que las almas de los muertos no descansaran en paz. Pero en su afán por enterrar los recuerdos oscuros, los colonos construyeron la casa sobre los restos de los caídos, ignorando que hacerlo provocaría una maldición que se asentaría sobre el lugar. Ignacio, desesperado por salvar a su familia, buscó la ayuda de un anciano del pueblo, un hombre sabio que, en tiempos de guerra, había aprendido sobre los antiguos ritos de protección. El anciano le habló de la necesidad de exorcizar la casa, de purificarla, antes de que la oscuridad se apoderara de ellos por completo. Pero no fue a tiempo. Una noche, cuando Ignacio regresó de su búsqueda, la casa ya había comenzado a desmoronarse. Las puertas y ventanas se habían sellado solas, como si un poder invisible las hubiera atrapado. Teresa y los niños habían desaparecido sin dejar rastro, y en su lugar, el aire estaba impregnado con un lamento bajo, como el eco de almas perdidas. El regreso del hombre. Poco después, la casa fue abandonada, y con el paso de los años, los viajeros que se acercaron al lugar nunca regresaron. A medida que el tiempo avanzaba, la casa se fue cubriendo de maleza y polvo, pero algo seguía viviendo allí. Los aldeanos aseguraban que, en las noches más oscuras, podían ver luces titilando en las ventanas rotas, y a veces, se oían susurros y lamentos provenientes de su interior. A lo lejos, los habitantes del pueblo hablaban de un hombre extraño que se acercaba a la casa en las primeras horas de la mañana, siempre vestido con ropas antiguas, como las que usaba Ignacio. Algunos decían que era el mismo Ignacio, regresando del otro lado para buscar a su familia. Otros creían que, tal vez, el hombre no era Ignacio en absoluto, sino una manifestación de su desesperación, una sombra atrapada en el tiempo y el espacio, condenada a recorrer la casa eternamente. Lo cierto es que, aún hoy, nadie se atreve a acercarse a la Casa de las Sombras, y aquellos que lo intentan, se detienen antes de cruzar su umbral. Algunos dicen que las luces aún brillan en sus ventanas, y otros susurran que las sombras que se alzan en su interior no son solo figuras, sino almas perdidas, esperando a ser liberadas. La Casa de las Sombras permanece en pie, como un recordatorio de que el pasado nunca se olvida, y de que las puertas cerradas pueden abrirse en cualquier momento, dejando que las sombras vuelvan a caminar. Capítulo 15. El último suspiro del sol. En los últimos días del verano, cuando el sol se despide tímidamente tras las montañas y las sombras se alargan, el pueblo se sumerge en una quietud que parece más un presagio que una bendición. Es en ese momento cuando las historias más extrañas comienzan a aflorar, cuando las voces se susurran a través de las ventanas cerradas y los ojos se desvían hacia el horizonte, buscando respuestas que no pueden encontrar. Se cuenta que, en un rincón olvidado del pueblo, cerca del viejo puente de piedra que cruza el río, existe un pequeño claro rodeado de árboles. En ese claro,
Muchos afirman haber visto una figura solitaria, una mujer de cabellos largos que se pierde entre las sombras. Nadie sabe quién es, ni qué busca, pero todos coinciden en que su presencia está vinculada a una leyenda antigua, una que habla de un amor que jamás pudo ser, y de un sacrificio que aún resuena en el viento. El amor de Elvira. Hace muchos años, cuando el pueblo aún no era más que un puñado de casas rodeadas de campos de trigo y árboles frutales, vivía una joven llamada Elvira. Era conocida por su belleza, pero más aún por su bondad y su generosidad. Todos en el pueblo la querían, y su risa, clara y melodiosa, era un canto que alegraba hasta los corazones más duros. Elvira estaba prometida con un joven llamado Sebastián, un hombre de ojos profundos y una sonrisa que encendía la esperanza en el alma. Juntos, soñaban con un futuro lleno de amor, sin más obstáculos que los que ellos mismos pudieran superar. Sin embargo, el destino tiene sus propios designios, y pronto, las nubes se cernieron sobre su felicidad. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas comenzaban a caer, un extraño hombre llegó al pueblo. Era alto, de rostro severo, y su presencia imponía respeto, aunque no había razón para ello. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Se instaló en la posada del pueblo, y cada vez que alguien le dirigía una pregunta, su respuesta era breve, casi cortante. Nadie pensó mucho en él, hasta que un día, mientras Elvira paseaba por la plaza, se cruzó con este hombre. El hombre la miró fijamente, como si la conociera desde hacía años, y un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Pero no dijo nada. Tan solo la observó, con una intensidad que dejó a Elvira inquieta. Desde ese momento, algo extraño comenzó a suceder. Elvira no podía dejar de pensar en el extraño. Sus sueños se llenaron de su imagen, y cada vez que caminaba por el pueblo, sentía que él estaba observándola desde alguna sombra lejana. La angustia que crece. Con el paso de las semanas, Elvira comenzó a sentirse extraña. Su salud empezó a decaer sin razón aparente, y sus ojos, antes llenos de vida, se apagaron. Sebastián, preocupado, la llevó a un médico del pueblo vecino, pero el diagnóstico no fue claro. Nadie sabía qué le ocurría. Solo los más ancianos del pueblo, aquellos que conocían las viejas leyendas, comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo en la joven el signo de un mal que había estado dormido por generaciones. El extraño, sin que nadie supiera cómo, comenzó a aparecer cada vez más cerca de Elvira, siempre en los momentos más oscuros del día. A veces, la encontraba en la orilla del río, o bajo los árboles del bosque, pero cada vez que Elvira lo veía, algo en su interior comenzaba a quebrarse, como si su alma se deshiciera en fragmentos. Un día, cuando la tristeza ya no pudo ser soportada, Elvira se acercó a Sebastián, quien había estado luchando por mantener la esperanza. En su rostro, ya no brillaba la juventud que un día había mostrado, y sus ojos reflejaban una desesperación profunda. Sebastián susurró, con voz temblorosa, he visto lo que no debía. El hombre que me sigue, él, no es humano. He sentido su alma, y su sombra se alza sobre la nuestra. Sebastián la miró, y en sus ojos brilló una chispa de comprensión, aunque era un entendimiento lleno de horror. Sabía de qué hablaba Elvira. Sabía que la joven estaba atrapada en una red invisible, tejida con hilos de maldad que provenían del más allá. La historia que los ancianos contaban, aquella de un ser oscuro que se llevaba las almas perdidas, ahora cobraba vida ante sus ojos. El sacrificio de Elvira. La angustia se convirtió en desesperación cuando Elvira, una noche sin luna, desapareció. Nadie la vio partir, pero todos la sintieron irse. El pueblo entero la buscó durante días, recorriendo cada rincón oscuro, cada espacio olvidado, pero no hubo rastro. La joven había dejado de ser parte del mundo terrenal. Los susurros entre los aldeanos hablaban de un sacrificio. Decían que Elvira, al caer en la trampa del extraño, había tenido que elegir entre su amor y su alma. Y que, en un último acto de valentía, había dado su vida para salvar a Sebastián, para salvar a su pueblo. La leyenda cuenta que, al caer la última luz del sol sobre la casa de los dos enamorados, Elvira desapareció en el aire, y con ella, se llevó el mal que había atormentado su corazón. Hoy, cuando el sol se oculta tras las montañas y el viento trae consigo el susurro de las hojas caídas, algunos dicen que pueden ver la figura de una mujer solitaria, de cabello largo y ojos tristes, caminando entre las sombras del bosque. Otros, más escépticos, creen que es solo un reflejo de la mente, un eco del pasado.
Pero aquellos que conocen la historia de Elvira, saben que su sacrificio sigue vivo, como una luz tenue que nunca se apaga. Y que, en los días más oscuros, cuando el sol ya no puede iluminar el camino, su último suspiro aún se puede escuchar, entre el viento y las sombras. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal para seguir disfrutando de más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo capítulo.